Comienza el juego en losaficionados.com.mx. Hablemos de tiendas deportivas y como es nuestra costumbre, agreguemos un toque de salud, deporte y entretenimiento a todo este contenido. Seguramente en el país en el que me escuches, la historia que te voy a contar te sea familiar, tal vez cambiándole a los protagonistas, pero no cambiando la esencia. A mediados de 1950, bueno, tal vez 1950, muchos de la industria deportiva giraba en torno a pocos desarrolladores de deportes. Muchos de ellos eran fabricantes o exatletas. De ahí podemos explorar historias como las de Adidas. Podemos ver el desarrollo de New Balance, el desarrollo incluso de Converse. Pero si nos vamos a un territorio donde el deporte es muy seguido, pero es poco practicado, ese es México. México es uno de esos países que tiene una frontera enorme con una de las potencias mundiales, como es los Estados Unidos. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se colocan como el país más poderoso y empieza una ola de consumismo sin precedentes. Para muchos no había tratados de libre comercio y no había una especie de globalización. En ese entonces, en México, no había tiendas deportivas de grandes cadenas. Se vendían tal vez en los grandes almacenes de tiendas departamentales, los existentes en ese momento, ya sea Liverpool, Palacio de Hierro, pero lo que ocurría predominantemente era que eran unos cuantos en las ciudades más habitadas. Por supuesto, la Ciudad de México es una de ellas, junto con Guadalajara, Monterrey, Puebla. Ante esta situación, muchas personas mandaban calzado de los outlets y calzado desde los Estados Unidos por medio de aquellas personas que regresaban a sus pueblos originales. Es ahí donde empieza a surgir una familia que cambió los conceptos de tiendas deportivas familiares o muy familiares, situadas en muy pocos locales, a convertirla en tal vez la primera cadena comercial de muchas sucursales a lo largo del país. Estamos hablando de Deportes Martí. Domingo Martí, de origen español, y después su hijo, Alejandro Martí, llegan a consolidar una de las empresas más poderosas del país, Deportes Martí. Y te puedo contar mucho más de su historia, pero es Deportes Martí quien empieza a consolidarlo y aunque ya venían haciendo deportes en una calle muy famosa en el centro de la ciudad, como es muy común en todas las ciudades de Latinoamérica, es la visión de Domingo y de Alejandro quien llevan a las primeras plazas comerciales de México. Obviamente estaban situadas en donde se practicara mayor deporte y estuvieran tal vez las clases más pudientes o las más practicantes al deporte. En el sur de la ciudad es donde se empiezan a colocar las nuevas clases medias altas del país. Si bien esto fue un boom que los colocó en la posición número uno, posiblemente el comienzo no fue fácil, pero empezaron a comercializar artículos hechos en México y posteriormente empezaron a hacer unos resellers, alguien que revendía productos ya de Adidas, de Nike, de Babolat, de Wilson y otras múltiples marcas que seguramente todas te suenan. Pasaron los años, o sea, se inauguró en el 69. Estás hablando de un año posterior a los Juegos Olímpicos de México 1968. ¿Y por qué está importante hablar de Deportes Martí como la pionera en estos conceptos? Hoy
Es el primer día en el que Deportes Martí no cuenta con quien fundó la empresa, con quien desde los 18 años empezó a trabajar. La muerte de Alejandro Martí lleva a la industria del deporte en México a un antes y un después, porque él es tal vez de los primeros importadores de artículos deportivos. Al consolidarse como número uno, la historia empezó a cambiar. Y aunque empresas, por ejemplo, como Mr. Tennis, creada por la familia Jiménez, Grupo ACE, que era Campanita, pero después se convirtió en Charlie Deportes o Charlie Fútbol. Posteriormente crecieron empresas como la hoy Innova Sport, todos con una visión muy particular: poder llevar artículos deportivos a la mayor cantidad y utilizarlos ya no solo para la práctica deportiva, sino para el lifestyle, para la vida común. Ahí es donde durante muchos años, tal vez principios de los 90, incluso, Deportes Martí era la tienda, la cadena número uno, pero diversos problemas internos y externos en el tema de comercialización, dinero, pago de derechos, hizo que a partir de los años 2000 su crecimiento se viera frenado. Hubo una crisis y esto dio paso al crecimiento, por ejemplo, de diversas sucursales de los mismos proveedores. Nike empieza a crecer con sucursales. Empieza el crecimiento de Adidas, de New Balance, de Converse. Empieza un fuerte poder por los puntos de venta, por la distribución. Así que en algunos casos los productos y las negociaciones se vuelven complicadas. Te estoy dando, como te digo, un ejemplo del caso de tiendas de deportes en México. Pero si tú lo trasladas, seguramente puede ser una historia muy parecida en tu país. Negociaciones van, negociaciones vienen, importadores, excesos de mercancía, rupturas de stock, tendencias de moda, cambios de hábitos, porque recuerda que al principio se le vendían a los baby boomers, después se les empezaron a vender a la generación Y, a la generación Z, a la generación hoy alfa. Intentar consolidar diferentes hábitos llevó, por ejemplo, a Deportes Martí a tener una idea: crear una empresa de desarrollo de eventos deportivos y también un gimnasio que incluía café. Así cerraba el círculo de las industrias deportivas en búsqueda de atraer más a ese público y estar en la mente del consumidor, ser la primera referencia del consumidor. Y lo logró con los baby boomers, lo logró posiblemente con la mayoría de la población urbana de la generación Y. Pero la generación Z hoy se identifica más con nuevos conceptos. La llegada de la francesa Decathlon abrió un parteaguas, pero también la incursión de Innova Sport, respaldada por un grupo financiero muy grande. Así, hoy vemos conceptos que están ganando. Es más, Crocs tiene sus propias sucursales. Se relanza el tema de Panam. Crece Innova Sport, crece Invictus, crece TAF de Athletic Food, crece Food de pie, crece Charlie, crece Pirma, marcas mexicanas en Guanajuato. Empieza a decaer Garcís, empieza a decaer algunas Concord o Escort con D. Empiezan a ver un cambio en el tablero. Hoy, 2023, tú puedes ver en la mayoría de las ciudades cómo posiblemente en las grandes ciudades Innova Sport es la número uno y Deportes Martí pudiera ser la número uno, bueno, la número dos en varias ciudades. Mr. Tennis hizo un cambio en el paradigma y una parte terminó siendo Sportico y la otra sigue siendo Mr. Tennis. El crecimiento de los e-commerce llevó, por ejemplo, a Amazon, a Mercado Libre, a eBay, incluso hasta el marketplace de Facebook,
AliExpress a tener una participación que, aunque sea minoritaria, existe un producto que se vende, que es los sneakers, las playeras o los jerseys, los buzos de juego. Empiezan a ver las toallas para secarte el sudor, el tema de atletismo, natación y otros deportes, pero casi siempre centrados en la misma oferta. Cuando tú quieres practicar un deporte que no es muy común, casi siempre son pequeñas industrias familiares, otra vez, las que se vuelven casi un monopolio con una gran autoridad de los consumidores. Por ejemplo, si tú quieres crear máscaras de lucha libre, las puedes hacer, pero los grandes atletas son de alguna manera confeccionados por tradición. Si tú quieres practicar polo, practicar equitación, tienes que ir a ciertas industrias y muchas de ellas casi siempre vienen productos del extranjero, porque la demanda en México es muy pobre y existen pocos locales especializados y traerlos implica un alto riesgo en el tema de comercialización y de rotación de mercancía. Debes de ir comprendiendo algo. Los deportes en México, como en muchos países, tienen una batalla por las audiencias y por la rentabilidad. Así, el fútbol soccer posiblemente sea el deporte número uno en toda América Latina, pero no así en los Estados Unidos, donde empresas apuestan por el béisbol, por el hockey, ya por el fútbol soccer, fútbol americano y tal vez algún otro deporte, atletismo, running urbano y otras dependiendo la localidad. Deportes Martín, Innova Sport, TAF, Invictus, Sportico, Decathlon y otro sinfín de empresas han cambiado el desarrollo de la industria deportiva en México. Hoy, buscar sus nombres, buscar a Charlie, a Pirma, nos hace ver que los deportes, aún no siendo practicados, son consumidos. Aunque aumentó la población que va a los gimnasios y que está más al pendiente del cuidado de su salud, es una minoría todavía que fundamenta mucho en el estilo de vida, fundamenta mucho en la reducción del estrés, en la cuestión de salud y alimentación, incluso relacionado con la psicología deportiva, todavía falta muchísimo. El crecimiento de las unidades de gimnasio es cada vez más grande, pero hay pocas cadenas que gobiernen de alguna manera al grueso de la población. Así que este es el antes, el presente y tal vez estamos visualizando el futuro de las tiendas deportivas. La inclusión de la tecnología, de los smartphones, de la tecnología de inteligencia artificial, el desarrollo de nuevas metodologías de venta y de atención al cliente. Háznoslo saber. Métete a losaficionados.com.mx, el sitio web donde encontrarás salud, deporte y entretenimiento dentro y fuera del juego. Te envío un saludo y nos escuchamos el día de mañana.